Derecho administrativo, fuentes de derecho administrativo. Bienvenidos a Cacho y Asociados, tu guía legal y contable. En este video, abordaremos un tema fundamental en el ámbito del derecho administrativo, las fuentes de derecho administrativo. Conocer estas fuentes es esencial para comprender cómo se generan las normas que regulan la actuación de la administración pública. Comencemos. Derecho administrativo, fuentes de derecho administrativo. Hola a todos, en este video exploraremos las fuentes del derecho administrativo. Estas fuentes son los orígenes de las normas que rigen la administración pública y son fundamentales para entender cómo se desarrolla esta rama del derecho. Para ello, analizaremos 4 fuentes principales: la ley, el reglamento, los principios generales del derecho y la jurisprudencia. La ley es la principal fuente del derecho administrativo. Se trata de normas dictadas por el legislador y que tienen un carácter general y obligatorio para la administración pública. Las leyes abarcan diversos aspectos, como la organización de la administración, los procedimientos administrativos, los derechos y deberes de los ciudadanos, entre otros. El reglamento. Los reglamentos son normas dictadas por el Poder Ejecutivo u otros órganos administrativos con el fin de desarrollar y complementar las leyes. Estos reglamentos especifican los detalles y procedimientos para la aplicación de la ley. Es importante tener en cuenta que los reglamentos deben estar en concordancia con las leyes, de lo contrario, pueden ser impugnados. Principios generales del derecho. Los principios generales del derecho son conceptos fundamentales y universalmente aceptados que sirven como guía para la interpretación y aplicación del derecho administrativo. Estos principios se derivan de la jurisprudencia, la doctrina y la propia evolución del sistema jurídico. Algunos ejemplos de principios generales del derecho administrativo son la legalidad, la igualdad, la buena fe y la eficacia. Jurisprudencia. La jurisprudencia se refiere a las decisiones y sentencias de los tribunales y cortes de justicia en casos de derecho administrativo. Estas decisiones establecen precedentes y criterios interpretativos que deben ser considerados por la administración pública y los órganos jurisdiccionales al resolver casos similares. La jurisprudencia contribuye a la interpretación y desarrollo del derecho administrativo. Constitución. La Constitución también es una fuente primordial del derecho administrativo. Establece los principios y fundamentos del sistema jurídico y la organización del Estado. La Constitución contiene los principios fundamentales que rigen la actuación de la administración pública, reconoce y protege los derechos y garantías de los ciudadanos, y determina la estructura y organización del Estado. Características de la fuente del derecho administrativo. Las fuentes del derecho administrativo poseen características distintivas que las definen. Obligatoriedad. Las normas establecidas en las fuentes del derecho administrativo son de carácter obligatorio, tanto para la administración pública como para los ciudadanos. Esto asegura la seguridad jurídica y la estabilidad en las relaciones entre ambas partes. Generalidad. Las fuentes del derecho administrativo se aplican a una amplia gama de situaciones y casos, en lugar de regular situaciones específicas. Estas fuentes establecen principios y reglas generales que se aplican a diversas situaciones administrativas. Estabilidad. Una vez establecidas, las fuentes del derecho administrativo no pueden ser modificadas de manera arbitraria o constante. La estabilidad de estas fuentes permite a la administración pública y a los ciudadanos prever y planificar su actuación en base a las normas existentes. Jerarquía. Las fuentes del derecho administrativo se organizan jerárquicamente, donde algunas fuentes tienen mayor autoridad y prevalencia sobre otras. Por ejemplo, la Constitución es considerada la fuente suprema del derecho administrativo y prevalece sobre cualquier otra norma. Ámbito de aplicación de las fuentes del derecho administrativo. Las fuentes del derecho administrativo se aplican en diversas áreas, entre las cuales destacan organización y funcionamiento de la administración pública,
Las fuentes del derecho administrativo regulan la estructura y competencias de los órganos administrativos, así como los procedimientos para su creación, organización y funcionamiento. También establecen las relaciones entre los diferentes niveles de la administración, como el gobierno central, las entidades autónomas y los municipios. Relaciones administrativas. Estas fuentes establecen las reglas y procedimientos para la relación entre la administración pública y los ciudadanos, tanto en el ejercicio de derechos como en el cumplimiento de obligaciones. Incluyen aspectos como los procedimientos administrativos, los recursos administrativos, la responsabilidad de la administración y los derechos de los administrados. Contratación administrativa. El ámbito de aplicación de las fuentes del derecho administrativo abarca la contratación realizada por la administración pública. Regulan los procedimientos de contratación, los requisitos para participar en licitaciones, los derechos y obligaciones de las partes, y los mecanismos de resolución de conflictos en el ámbito de los contratos administrativos. Inclusión de la Constitución como fuente del derecho administrativo. La Constitución desempeña un papel fundamental como fuente del derecho administrativo debido a los siguientes aspectos: principios fundamentales. La Constitución contiene los principios generales que rigen la actuación de la administración pública, como el principio de legalidad, el principio de jerarquía normativa y el principio de igualdad. Estos principios son fundamentales para la interpretación y aplicación de las normas administrativas. Derechos y garantías. La Constitución reconoce y protege los derechos y garantías de los ciudadanos en relación con la actuación de la administración pública. Estos derechos incluyen el derecho a la participación ciudadana, el derecho de acceso a la información y el derecho a un debido proceso administrativo, entre otros. Organización del Estado. La Constitución establece la estructura y organización del Estado, definiendo los poderes y funciones de los órganos estatales, incluyendo los órganos administrativos. Además, delimita las competencias y atribuciones de cada nivel de gobierno, determinando la distribución de responsabilidades entre el gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Y ahí lo tienen, las fuentes del derecho administrativo, la ley, el reglamento, los principios generales del derecho, la jurisprudencia y la Constitución. Comprender estas fuentes es esencial para comprender cómo se generan las normas que regulan la actuación de la administración pública. Espero que este video haya sido informativo y útil para todos ustedes. Recuerden que en Cacho y Asociados nos enfocamos en brindar orientación y guía a estudiantes, profesionales y entusiastas en los campos de contabilidad, derecho y auditoría. Nuestro objetivo es proporcionarles información valiosa y educativa para fortalecer sus conocimientos. Si desean seguir aprendiendo y estar al tanto de nuestro contenido, les invito a suscribirse a nuestro canal Cacho y Asociados. Allí encontrarán más videos sobre temas relacionados con contabilidad, derecho y auditoría.